Y yo les recomiendo que traten de no olvidar las cosas que vimos, sobre todo la índole, la condición, cómo es que fue creado, sin ningún grado de maldad. Pero en este estudio vamos a ver al hombre cómo fue dañado por el mal. Es importante tener esta diferencia clara en nuestro entendimiento, creerla y conocerla, porque a partir de aquí se logra una gran diferencia entre el bien y el mal. Y en este mundo, un factor demasiado complejo y hasta en algunos casos conflictivo en los seres humanos es el discernimiento, que muchas veces no es muy claro, muchas veces está dañado negativamente y se dificulta mucho a algunas personas hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y peor aún, hay quien llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay una tergiversación de ideas en el entender. Y en este estudio vamos a ver claramente, un poquito detenidamente o paso a paso, cómo es que el hombre fue dañado por el mal. Y de esta manera podremos nosotros comprender mucho mejor el comportamiento humano. El pecado entró en el mundo y este entró por medio de un hombre, lo vamos a ver enseguida, pero por causa del pecado vino la muerte y la podemos nosotros entender como una consecuencia, porque dice ahí también, la muerte pasó a todos los descendientes que llegan al pecado. Yo necesito aclarar esto, ¿cómo que llegan al pecado? Pensemos que el pecado ya está. El pecado no es un personaje, pero por así decirlo, para entenderlo claramente, que es un virus que está en el mundo, ya existe, ya está ahí. Entonces uno nace, uno llega y se encuentra en algún momento con el pecado, pero no todos los que nacen llegan a conocer el pecado. Pero el mundo está infectado totalmente por el pecado. Aquí está el dato bíblico. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue el principio cuando Adán desobedeció, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Esta poca información nos dice muchísimo, bastante acerca de lo que ahora es el mundo. Entró el pecado por un hombre, fue la desobediencia. Luego, por el pecado como consecuencia, vino la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres, pero no como una herencia, como algunas gentes han creído. De manera nada más aclaratoria, les debo decir, y hace muchísimo tiempo, en el siglo V después de Cristo, hubo un hombre que tomó este versículo como fundamento para decir que todos los seres humanos que nacen con pecado. Y de ahí se ha hecho mucho, se ha dado mucha información en esa dirección, pero no es la correcta. Porque se dice que el hombre nace pecador y algunas doctrinas han llegado hasta el extremo de decir que el hombre cuando nace es un pedazo de suciedad, está completamente dañado por el pecado, y eso no es verdad, eso no es así. Por eso es importante conocer estas cosas. Ustedes lo van a entender poco a poco a medida que vayamos avanzando. El pecado en sí, como les decía, no es un personaje, es una transgresión, es un hecho, es una transgresión que el hombre o la mujer comete en la ley de Dios. Dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es la definición bíblica, es una infracción de la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta escrita por Juan, capítulo 3, verso 4. Esa es una, pero hay una segunda definición igualmente importante. También yo he puesto aquí, es una omisión o es un incumplimiento de la ley.
es no cumplir la norma de la ley. Y esto lo dice Santiago en su capítulo 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con estos dos puntos de vista del pecado ya estamos bien preparados para continuar. El contagio del pecado está relacionado con el desarrollo de la conciencia. Es lo que les decía inicialmente, de cómo pasó a todos los hombres. Y cómo es que cuando la persona llega al pecado, está cara a cara con él o frente a frente con el pecado, entonces se constituye pecador. Aquí lo quiero explicar. El contagio del pecado está relacionado con el desarrollo de la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto es bien importante entenderlo y está muy sencillo, pero cuando uno acostumbra a leer así rápidamente, batalla para entender. Pero está tan clarito y tan explicado en sí mismo que no vamos a batallar. Mire, mas el pecado, que ya vimos que es una infracción de la ley, tomando ocasión, es decir, tomando la oportunidad por el mandamiento, porque el mandamiento es el que le informa a la persona lo que es malo, y en ese conocimiento es que el hombre se constituye en pecador. Por el mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia, un deseo malo, un deseo. Pero Pablo, antes de conocer la ley, no sabía que la codicia era un pecado, no sabía que era malo. Entonces, así nacimos todos, con una conciencia limpia, sin pecado. El hecho de que uno nazca no es un pecado, como lo llaman algunas personas, que es el pecado original, o que el pecado venial y tantas cosas que se ha dicho. No hay tal cosa. El pecado es una infracción de la ley de Dios. Y entonces dice, el pecado, tomando ocasión, produjo en mí toda codicia. Y la aclaración que sigue es bien importante, dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero esto no lo vamos a entender como que, bueno, en cierta parte de la tierra la gente no conoce la ley de Dios, hombres y mujeres, adultos no la conocen. Esa es una forma de entender sin la ley, por la ignorancia, pero aquí está hablando del desarrollo, por eso puse yo que el contagio del pecado está relacionado con el desarrollo de la conciencia. Sin la ley el pecado está muerto, es decir, cuando los hombres y mujeres nacemos, vamos creciendo, pero no tenemos conciencia de pecado, porque para tener conciencia de pecado es necesario conocer la ley. Y dice, y yo sin la ley viví por un tiempo, o en un tiempo. Imagínense a Pablo refiriéndose a su estado de desarrollo en esta tierra como persona, desde que nace hasta los 8 años, o hasta los 10 años. No conocía la ley, entonces él dice, yo viví sin la ley por un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, cuando ya supe que la ley decía que la codicia era malo, entonces yo cometí ese pecado. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, o sea, activó en mi conciencia y yo morí. Esa es la relación que tiene, o el vínculo del pecado con el hombre. Dice aquí un ejemplo que yo tomé de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11, donde está hablando de la forma de recibir el conocimiento por revelación divina, pero lo tomé yo para hacer ejemplo de esto. Cuando yo era niño, a eso se refirió adelante en Romanos, cuando dice, yo sin la ley viví por un tiempo. Cuando yo era un niño, hablaba como niño. Es propio del niño el vocabulario que usa porque no está muy extenso su vocabulario. Hay muchas cosas que no las entiende, no las sabe. Pensaba como niño, noten ustedes, también su forma de pensar, y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es importante. ¿Por qué? Una explicación. Aquí en el mundo, yo creo que en la mayoría de los países de la tierra donde tienen sus legislaciones para que viva la sociedad como país o como nación,
Yo creo que por todas partes hay esto. En México tenemos nosotros la edad, o la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. En algunos casos, para casos más importantes o más profundos, se requieren los 21 años, como aquí. Pero normalmente los 18 la persona es ya mayor de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Se los explico. Todos los que nacimos en este mundo, por el hecho de ser engendrados, ya tenemos nosotros, se dice en sus propios términos, todo ser humano, hombre o mujer, es susceptible a derecho con el solo hecho de ser engendrado. Es decir, si un hombre y una mujer engendran a una criatura y a los 2-3 meses clínicamente se sabe que ya hay vida dentro de la madre, ese ser que todavía no se ve, que todavía no llega, ya tiene derechos. Por eso es que está legislado también en algunos casos el aborto y otras formas de tentativas contra la vida. Porque la persona desde que es engendrada ya cuenta con derechos, ya las leyes lo amparan. Pero la persona no conoce sus derechos. Está limitado por el desarrollo de su capacidad mental. En el caso de las ¿cómo le llaman? Las sucesiones, los testamentos y cosas de esas aquí en la tierra, esto es muy importante porque cuando un padre o una madre va a heredar y va a hacer un testamento, él dice a qué tiempo o cuando se toma la custodia de algún niño o una niña, los mayores dicen hasta qué tiempo debe de estar vigente esa custodia. ¿Qué quiero decir? A una de ustedes se les quedó una gran fortuna como herencia, pero no la pueden disponer legalmente porque todavía no tienen legalmente autorizado el derecho que les corresponde, pero para actuar en forma de persona adulta todavía no lo pueden. Pero luego el que tiene asignado ese derecho va a decidir por ustedes. Pero cuando alcanzan los 18, entonces sí ya son libres para ejercer sus derechos. Así también es lo que Pablo dijo con el caso del pecado. Cuando ya fui hombre, juzgué como hombre, pensé como hombre. Y es lo que pasa. Yo siempre he dicho, bautizar niños es un riesgo tremendo porque el niño no conoce las situaciones de la ley del Señor y el pecado y todas estas cosas. Pero llega el momento, hay algunas personas precoces, niños, niñas que a los 12, 13 años ya están bastante adelantados en este conocimiento. Por eso les pregunté en el otro estudio si creían que habían cometido pecado y uno mismo da testimonio diciendo, no, sí, yo sé que sí he cometido pecado. Bueno, a eso me referí. Ahora, la muerte tampoco es un personaje como la gente lo ha creído. Es separación simplemente, esto es lo que indica la muerte. Es una separación. Y en este caso el hombre queda separado de Dios cuando comete pecado. Acuérdense que la muerte es una consecuencia de haber cometido el pecado. Y dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Simplemente cité esta escritura para mostrar cómo Dios le dijo a toda la nación judía que por causa de sus pecados había una división enorme entre Dios y la nación. Esa es muerte espiritual. Cuando una persona, entiéndanlo y grábenselo, cuando una persona, esto le ocurre a cada uno de nosotros. Cuando uno de nosotros comete un pecado, que es una infracción a la ley de Dios, espiritualmente se separa de Dios por causa del pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un pecado es una transgresión y se puede corregir, sí, en la ley de Dios hay corrección para esto, pero hay que pagar la transgresión. Por eso han visto ustedes, o a lo mejor ustedes no han oído, bueno, sí, ella también, mi esposa sí han oído cómo mucha gente pretende pagar las transgresiones. En algunas doctrinas ofrecen sacrificios, ofrecen alguna manda o cosas por el estilo al cual llaman el pago del pecado que se cometió. Pero los pecados no se liquidan, no se pagan, el pecado se perdona de parte de Dios al hombre.
aquí acabo de, o recalco un poco más, la muerte es la paga del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la muerte. Entonces nosotros debemos de saber esto, sus orígenes y todo, para evitarlo, para evitar el pecado y consecuentemente la muerte. La muerte física ya no hay manera ahorita, entre tanto que estamos en el mundo, de evitarla. Está en las manos de Dios. Pero la muerte espiritual es quitada por el Evangelio y la muerte física está garantizado que hay resurrección, además de los buenos también para los malos. Aquí hay algo increíble que ustedes deben de saber, algo increíble y vergonzoso, como puse ahí yo, cosa increíble y vergonzosa. Vean nada más, los hombres amaron más a la muerte que a la vida. Y cuando digo la vida me estoy refiriendo a Dios, porque Dios es la vida. Y van a creer ustedes, o vean si no es vergonzoso e increíble, que los hombres amen más a la muerte que a Dios. Y de esto puede ser que uno diga, eso no puede ser posible. Pues sí, y lo vemos a diario. Por tanto, varones burladores, miren lo que dice el profeta de Israel al pueblo. Disposición de Dios, dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho. Noten ustedes hasta dónde llegó el pueblo. Pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. El Seol es en lenguaje hebreo el término que señala el lugar en las profundidades de la tierra, el lugar donde van las almas de los muertos. El cuerpo queda en la tumba, en la tierra, pero el alma se va al Seol. Más tarde se va a traducir Hades, ya en el hebreo, del hebreo al griego, pero esto ya más adelante lo vamos a ver, de ser posible en un estudio separado. Luego esta gente decía, cuando pase el turbión del azote, porque Dios les mandaba mensajes por los profetas advirtiéndoles y diciéndoles que iban a venir guerras, que iban a venir enfermedades, que iba a venir destrucción al pueblo si no corregían su vida. Y ellos a manera de burla, pues que venga lo que venga. Que al fin y al cabo nosotros tenemos el pacto hecho con la muerte. O sea, la muerte está de nuestra parte. Es nuestra defensora. Y a manera de burla, ¿quién hace esto? Los que no creen en Dios, la gente incrédula. Todo esto lo toma a burla. Entonces dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así están las cosas. Hasta pareciera como que esto no puede ser posible, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nomás piensen un poquito. ¿Por qué se casa el hombre y la mujer? Se casan por amor. En la mayoría de las veces por amor. Habrá ocasiones en que hay situaciones de conveniencia, por otras razones, intereses personales, pero normalmente el matrimonio se forma por amor. Se enamora el hombre de la mujer del hombre y deciden casarse. Pero ¿por qué al poco andar se divorcian? Y no solamente se divorcian, da pena decirlo, pero se divorcian porque no se toleran, no se soportan, se aborrecen, hasta se odian. Y se separan mal, enojados, cada quien por su lado, mal, aborreciéndose finalmente. Y si hay hijos, los hijos son los que van a sufrir las consecuencias. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo eso? Porque la gente no cree en Dios, no cree en nada de lo que ha establecido el Señor para el bien del hombre, y por esta razón estamos como estamos. Entonces sí hay mucha gente que se burla de Dios y de las cosas que Él ha hecho. El misericordioso Dios no abandonaría a los hombres en tan terrible condición. Lo que yo dije, cosa espantosa e increíble, la vamos a ver poco a poquito. Ahí vamos en forma de progreso. Dijo el profeta, eso se lo mandó Dios que lo dijera, destruirán a la muerte para siempre.
y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, dice, porque Jehová lo ha dicho. Ha hecho tanto mal el hombre, que sinceramente es para que Dios hubiera dicho, bueno, esto se acabó como cuando el diluvio, voy a acabar con todo. Pero es tanta la misericordia de Dios, que en lugar de hacer eso, proveyó y dio la solución para que el hombre fuera sanado de todos los males. El problema está ahí, que aunque Dios le ha hecho todo el bien posible, el hombre no lo cree, no lo acepta. Pero Él en su misericordia decidió destruir la muerte, fíjense bien, el pecado y la muerte. Porque Dios hizo al hombre libre de todo eso, y ya ven ustedes, vimos en el principio cómo entró el pecado y cómo entró la muerte. Esto es importante saberlo. Y luego cómo es que Dios lo quitó. Ya no existe en realidad ninguna razón para que la gente tenga miedo o siga pensando en esas cosas. Dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, toda la descendencia de Adán, él habla de Cristo, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, con este propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bien importante, ¿por qué vino Cristo y por qué murió Cristo? Por la razón enorme de que debía destruir la muerte y al diablo, que es el problema mundial, el problema en el hombre. Y así, el contagio social del pecado, de esta manera lo podemos entender. Todo el mundo, una vez que entró el mal, fue contagiado por Satanás. Y esto yo quiero que ustedes lo entiendan, porque uno lee, uno oye, uno va, uno viene, y tantas cosas que se dicen, y a veces uno no logra ubicar bien las cosas en el razonamiento, o se le dificulta, no le da el tiempo necesario al pensamiento, no se da uno mismo el tiempo y no alcanza nunca a tener este conocimiento. Pero vean lo que escriben los apóstoles, vean lo que escribió Juan. Sabemos que somos de Dios, le escribió a una iglesia que ya estaba en su tiempo siendo muy afectada por el mal, porque también se metió en la iglesia. Y él escribió esto: sabemos que somos de Dios. Muchos como él estaban conscientes de ello, pero también dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Desde el principio, desde que entró el pecado por causa de Satanás, hasta que Cristo murió en la cruz, Satanás reinó, la muerte reinó, el pecado reinó. Y luego que ya empezó a obrar el evangelio y a salvar a la gente, Juan pudo escribir esto: somos de Dios los cristianos, pero todo el mundo está bajo el maligno. Los hombres desecharon a Dios voluntariamente. Esto es lo que yo llamo cosa vergonzosa, cosa increíble. ¿Cómo pueden ustedes creer que el hombre libre y voluntariamente deseche a Dios? ¿Cómo? Pero así ha sucedido. Créanme que esto es una realidad que no podemos negar. Miren lo que dice aquí: profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios. ¿Cómo? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios eterno, el Dios santo, pero lo cambiaron en semejanza de hombre corruptible, en semejanza de aves, en semejanza de cuadrúpedos y en semejanza de reptiles. 4 tipos de deidades creadas por los hombres por su propio razonamiento, creyéndose y declarándose sabios en su manera de vivir y de pensar. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y no nos salió aquí algo que yo les quería, que lo que corregimos no salió. Yo les quería mostrar aquí unas cosas importantes. Yo no sé si podemos detener un poquito esto y luego continuar, pero sí, tal vez eso es bien importante, porque por aquí tenemos esta corrección.
There is no pause. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Los hombres a través de las edades han hecho imágenes de hombres. Hay muchísimas personas que les llaman santos, que son seres que ya han muerto y se han ido, pero que otros hombres los han declarado santos, cuando realmente en el mundo nadie tiene autoridad para declarar santo a nadie, y menos a personas muertas. Entonces todo esto es cuestión de lo que leímos. Abandonaron o dejaron voluntariamente a Dios, de lo que estamos diciendo ahí en el número 2, y hicieron dioses y les profesan culto, tanto como que en México, en la religión oficial, en el santoral religioso católico, tienen todos los días del año para un santo. Por eso todas las personas llevan el nombre de esa imagen, de ese santo. Por eso ustedes han oído muchas Marías en México, muchos Joséses, muchos Jesúses. Todos, al bautizarlos, según la costumbre de la sociedad, se les pone lo que la iglesia determina el día que le tocó, el día que nació. Bueno, pero yo les aclaro que todo esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver con lo que en la Biblia se dice, lo que los hombres hicieron. Hicieron hombres en semejanza, hicieron dioses en semejanza de hombres corruptibles y luego de aves. En México, antes de la conquista, aunque algunos no quieren llamarlo así, pero antes que llegáramos los españoles, se adoraba a unas aves. Entre ellos estaba Huitzilopochtli, había ciertas aves que les rendían culto. Y luego también cuadrúpedos. También en algunos lugares hasta la fecha se le da culto a algunos animales. En la India, por ejemplo, ¿cómo se sabe que no matan la vaca? Porque para ellos es sagrada, le rinden culto. Y luego en otras culturas antiguas también al toro, al buey se le ofrecía culto. Y también a reptiles. También los aztecas y esas culturas antiguas en México adoraban al reptil, a la serpiente. Cuando en el Zócalo descubrieron algunas cosas de la antigüedad, destaparon todo. Y una vez estuve ahí en México y estaba una serpiente formada o figurada de pura piedra, así larga, retorcida, allá adelante llegaba y luego traía para acá, y en medio del altar donde le rendían el culto, donde se ofrecían los sacrificios. Entonces son 4 tipos de deidades que los hombres hicieron, pero desechando voluntariamente a Dios y entregándose a ese tipo de culto. Ahora, fíjense bien, de esto está dominado el mundo. Por eso en el punto de arriba Juan dijo, todo el mundo está bajo el maligno. De allí está dominado el mundo. Les digo, hay en la escritura católica, en la Biblia católica, hay 7 libros que se han incluido allí, son apócrifos, pero se toman como verdaderos. Y en el libro de sabiduría, que es uno de los 7, el capítulo 13 y 14, narran cómo entró en la sociedad mundial la idolatría. Y ellos al final termina diciendo que siendo la terrible o la abominable costumbre de adorar las imágenes a los ídolos, la causa fundamental y la culpa de tanto desastre matrimonial y familiar. Y aquí en lo que estamos leyendo, en esta escritura, dice, por lo tanto, déjeme ver si aquí, el verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, si el hombre desechó voluntariamente a Dios, Dios dijo, bueno, eso es lo que has decidido, eso es lo que tú quieres para ti, eso vive. Y Dios le retiró la dirección y la ayuda, le retiró toda la información que les venía dando en ese tiempo. Y aquí, después del 28, empiezan narrando, estando atestados de toda injusticia, de inmundicia, y hace una listototota de 24 cosas que en la sociedad se viven. Y si ustedes abren su Biblia y la analizan cosa por cosa, eso es lo que se vive en la sociedad a nivel mundial.
En eso se vive. Pero es gente muy religiosa. Tienen sus religiones, es gente que adora a sus ídolos, tiene sus dioses. Pero no es lo que Dios dice. Todo esto corresponde al daño que Dios le causó, al daño que el pecado le causó al hombre. Y como conclusión tenemos un mundo sin Dios, un mundo de muerte y un mundo de pecado. Ese es el mundo en que vivimos. Pero cuando ya uno llega a cierta edad como yo, realmente no dan ganas de vivir en esa sociedad. En ninguna parte del mundo hay la paz que debería de haber, el amor que debería de haber, la justicia que debería de haber, la igualdad que debería de haber. No la hay. ¿Y saben qué? Lo más lamentable, y no se me asusten, lo más lamentable es que ni en las familias hay ese tipo de vida. Ustedes habrán sabido, habrán visto, habrán conocido familias que batallan mucho con la violencia, que pelean demasiado entre hermanos y hermanas. Un problema serio. Desigualdad entre la familia, desaprobación, críticas, injusticia y toda clase de daño. Pero esto no es de Dios, esto no vino de Dios, esto es lo que el pecado ha traído. Aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así como estamos leyendo esto, ustedes pueden oír en todo su entorno social donde se desenvuelvan a la gente que clama a Dios. La gente tiene por naturaleza la tendencia de buscar a Dios, de creer en Dios, pero nada más así como a manera de un fetiche, a manera de que cuando yo necesito lo busco y ya nomás me alivio y me olvido. Así es la situación de la sociedad. Pero la Escritura dice, están en el pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Están muertos. La gente viviendo físicamente está espiritualmente muerta. El mundo está en condenación. Esa es la realidad. Pero lo que yo he tratado de explicarles es que el mundo lo hizo Dios, lo hizo bueno en gran manera, y ahora tenemos un mundo completamente diferente al que Dios creó. Un mundo lleno de maldad, lleno de muerte, lleno de pecado. Pero noten ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está la mano de Dios, hablándole a la humanidad por tanto amor, como dice allí, de tal manera amó Dios al mundo, que en el original lo que significa, Dios amó tanto a la humanidad o al mundo, que llegó hasta ese punto, dar a su Hijo unigénito para salvarlo. No para condenarlo, porque el mundo ya está en condenación, sino para salvarlo. Aquí vamos a dejar por ahora. Tal vez la próxima podamos, pero tenemos que asegurarnos. Esta ha sido una falta de tiempo, ahora estuvimos muy apresurados, pero para dar estudios así.